Puntos y Enfoques es el compromiso de llevarles actualidad informativa en perspectiva. Vamos a pasar revista a algunas noticias. El tema del transporte se mantiene, Alejandro, y los cibaeños, los empresarios del transporte del Cibao, que tienen a una figura, cabeza muy activo, Juan Marte, estuvieron visitando el Palacio al presidente de la República y según la reseña, estos transportistas están apoyando la modernización del sector por parte del gobierno. Recuérdate que Juan Ubiera está en la acera de enfrente. Está en la acera, pero parece que lo están dejando solo. Sí. Y se está creando un núcleo con los demás sectores para la modernización del transporte. Hay unas diferencias muy marcadas entre algunos de los grupos que son empresas, Sí, sindicatos. sí. De hecho, la ley nueva del tránsito tiene un llamado, una exhortación a que se modifique el régimen de los denominados sindicatos, federaciones de Sí. transporte, para que pasen a la modalidad de empresas de transporte. O sea, eso de que sindicato de choferes de la ruta tal, De que no, eso ya es federación, nada, empresa. es una empresa. ¿Federación de qué? Claro, y Entonces, la actitud del señor Juan Ubiera, una actitud un llamado a la violencia, que no es deseable. Usted puede criticar, pero no va a ser un llamado a la violencia y que van a recibir con escopetas y demás. Esa sí, sí, no es pero como, no es como arma la a forma, tomar. arma a tomar, no es la forma. Estamos en una democracia, un estado democrático donde usted puede pues, hacer los cuestionamientos, oponerse a iniciativas, criticarlas. Ahora bien, no llegar a esos extremos de amenazar, pues una amenaza al gobierno y desafío a las autoridades. Eso no es posible, no es deseable. Lo que tienen es que llegarse a acuerdos y tratar de alejarse de la corrupción, porque siempre hay el temor, históricamente ha habido muchísima corrupción vinculada a los acuerdos que hacen los gobiernos con el sector transporte. Lo que necesitamos es una modernización sobre la base de reglas de negocio claras y beneficiosas tanto para el Estado como para los usuarios. Que no es posible que sigamos, eso está claro, desplazándonos en esos vehículos en malas condiciones. Entonces tenemos que evolucionar. Ahora, vamos a evolucionar sin esquemas de corrupción. Por otra parte, Alejandro, está relevante otra vez en la opinión pública el tema de el famoso 30% de los fondos que pertenecen a los cotizantes y que manejan las AFP, asociaciones de administradoras de fondos de pensiones. Y el ya famoso diputado de la Romana, Botello, que ha hecho propaganda montándose en esa ola y que logró en buena medida su reelección, Con está ese otra vez al tema, frente de, como populista de grupos de personas que siguen reclamando frente al Congreso que fue cercado debido a estas protestas, estos se está reclamos desbordando de eso, una Carlos. situación, sí, pero una situación que según los técnicos y la posición de gobierno, será difícil que se le pueda devolver a los ahorrantes sus cotizaciones en los fondos de pensiones, porque ese dinero no lo tienen las AFP, Está porque el invertido. gobierno es que el gobierno lo ha utilizado. Lo coge Parte de ese prestado. dinero, sí, y parte de ese dinero se ha utilizado Entonces ahí es inclusive que para venía enfrentar la la prédica que pandemia. para el gobierno sí, pero para el dueño del dinero no, para los Entonces, contribuyentes no. Pero hay que hay, buscar unos mecanismos, hay un porque problema, hay un también hay que problema. entender que si se le inyecta de golpe y porrazo esos recursos a la economía, la puede desajustar, porque muchas de esas personas, si toman ese dinero, lo van a gastar, lo van a dilapidar, no tienen unos manejos adecuados, sino que para gasto, para enfrentar cosas inmediatas, situaciones económicas inmediatas. O sea que hay que ver qué equilibrio se puede hacer, qué modificación hacer a la ley también
porque la seguridad social, el tema de la administración de los fondos de pensiones, se ha convertido en un gran negocio para la oligarquía y el gran capital dominicano, que son los grandes beneficiados, y para el gobierno. Entonces hay que buscar algún tipo de mecanismo para que los contribuyentes, los que aportan el dinero con, con lo que inyectan a ese sistema de pensiones, también reciban algún tipo de compensación. Obviamente, eso como tú has dicho, eso del 30% hay que descartarlo por ahora, eso no hay posibilidad material para ello, pero otras fórmulas que se puedan explorar de algún tipo de beneficio prematuro que pudiera recibir el contribuyente sin que afecte el objetivo macro, que es que pueda contar y disponer de una pensión justa y digna al momento de su retiro. Correcto. Hay otra información que adquiere relevancia también, son unas declaraciones del presidente de la Cámara de Cuentos, el vegano Hugo Álvarez Pérez. ¿Cómo? Pero, la Cámara de Cuentos. Esa nueva terminología, la Constitución. Es que no está en la Constitución, un error mecanográfico de cambio. ¿Cómo es que se llama, señor Estrella? Cámara de Cuentos. De Cuentos. Vamos a esperar cuando deje de hacer historias y sea realmente la Cámara que verifique las cuentas nacionales. Puede someter su moción como para el Premio Nacional de Literatura. Y entonces la categoría, y mira, vegano en la categoría cuentos. Sí, veganas, son veganos. Bueno, el presidente de la Cámara de Cuentos habló hoy en declaraciones para medios, entrevistado por una televisora en la mañana de hoy, de quejas, presiones y del voto disidente en el caso de Brex. Él dice que por su temperamento no le ha dado un paro, que él lo han interrogado 3 veces en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, sobre irregularidades presuntas en la Cámara de Cuentos, en las auditorías que ha hecho, y que dice que allí en la Cámara de Cuentos hay presiones internas y externas, y dice que son de funcionarios, de empresarios y hasta de amigos. Bueno, yo creo que él debió guardarse eso, o renunciar, o encauzar a quienes, a quienes le están presionando. Si no va a revelar quiénes son. Evidencia. Lo va a decir al final ya, al acostarse la paloma, cuando había dificultades, él se comunicaba con Reinaldo Pared Pérez, para entonces presidente del Senado, porque el Senado fue que los eligió a ellos. O sea, él como que tienen una deuda de lealtad y de subordinación con el Senado, lo que no es cierto, no tenía que comunicarse. Porque la Constitución no habla de eso, el Senado los elige, pero la Cámara de Cuentos no depende del Senado, como no depende del Poder Ejecutivo, de nadie, ni de ningún otro poder. Es un órgano constitucional con autonomía presupuestaria y financiera para realizar su delicada labor, que es auditar, verificar, revisar las cuentas nacionales. Entonces eso es lo que no han hecho. Entonces, lo han hecho de manera parcial. Esa revelación, Carlos, de que con quién se comunicaba cuando había una situación, revela un esquema de sumisión que había ahí a la estructura político partidaria que controlaba el poder. Entonces la Cámara de Cuentas lo que hizo fue sumarse a esa estructura, lamentablemente, y se dejaron utilizar y ahí hay personas que debieron tener el tacto, el tino, el cuidado de su hoja de vida. Claro. No lo hicieron, se dejaron usar por unos intereses que probablemente hoy le van a dar la espalda. Dar la espalda ya. Entonces, está pendiente en esa Cámara, por ejemplo, el cuento de qué pasó con la auditoría de Odebrecht, que es uno de los temas de mayor escándalo. Dice que la auditoría o las auditorías a 11 obras construidas en el país por Odebrecht, varias, ¿verdad? 11 obras, que él tuvo voto disidente muy extenso, y dice lo que ha ocurrido y que había de todo allí en evaluaciones, adjudicación,
movimiento de tierra, de todo. Ahí pasó de todo. ¿Y qué es de todo? De todo, según lo que él está diciendo, son irregularidades. Eso es lo que interpreta. Y dice que él firmó la auditoría o el informe que dan sobre Odebrecht, porque la Cámara que preside es un órgano colegiado, pero que él hizo que constara su voto disidente. O sea, él está diciendo que lo que él estaba en contra de lo que se firmó, pero como cabeza del órgano, él tenía que firmarlo. O en otras palabras, que él estaba en minoría, que el Pleno le vencía a él y que él tenía que sumarse a las decisiones del Pleno. Una situación bastante delicada e incómoda. Pero Quizás si él eso, no se iba a entender con sus ah, compañeros, debía adoptar otra renunciar posición. de otra posición, porque como yo voy a estar en conocimiento de que se está desfalcando el Estado y como presidente del organismo capaz, con, la, con el respaldo constitucional para enfrentar eso, no, porque en el pleno me voy a sumar y así simplemente voy a esperar el final, cuando ya se termina para decirlo. Me parece que no era la posición más adecuada para él, para preservar su figura, como tú has dicho. En un esquema así yo renuncio, porque usted tiene que, lo más importante es preservar la hoja de vida que con tanto sacrificio un profesional construye en este país. Entonces, usted no puede permitir mantenerse ahí por unas supuestas lealtades. No, no, bajo ningún concepto. ¿Cómo ahora va a decir al final, ahora ya, que ahí había de todo en Odebrecht y esa empresa ganando contrato y ganando contrato y contrato y contrato? Y la Cámara de Cuentas sabía que había corrupción ahí y lo permitía, por eso es gravísimo, eso es una monstruosidad. Definitivamente que es un caso muy extraño y revela una debilidad de temperamento, falta de templanza de este caballero. Definitivamente es un asunto, yo mantengo el criterio de que esos integrantes deben ser llevados a juicio político. Eso es, y deben ser sancionados. Y el juicio político, la única sanción que tiene es la destitución y como pena accesoria que inhabilita al sancionado, al condenado, para desempeñar cargos públicos por el término de 10 años. Eso sería ningún cargo, no puede ser ni ayudante de mensajero en la administración pública, de nada. Cargo de electivo o cargo por designación. O sea, es una pena moralmente bien fuerte. De manera que yo creo que eso es lo más adecuado para que haya un precedente. Un precedente tiene que haber. En los minutos finales, Alejandro, en el minuto final, tenemos que hablar de la Serie del Caribe. Minuto deportivo. Sí, hoy es el cierre de la primera fase, la primera ronda. El equipo dominicano va a agotar su último enfrentamiento con el equipo que le queda por enfrentar. La República Dominicana está invicto, el equipo Águilas Ibaeñas con 4 victorias sin derrotas. Y para las 6:30 estaba supuesto, hora dominicana, a comenzar el encuentro de hoy. Entonces, mañana comenzarán las semifinales. Había un encuentro muy disputado esta tarde, el equipo de Puerto Rico. Puerto Rico se estaba enfrentando esta tarde con la representación eh, de Panamá, era. Ahora me voy a recordar Serie del Caribe, entonces se me olvidó lo que iba a decir, con quién era el enfrentamiento de Puerto Rico, porque son los partidos de hoy son los de la final ya, o sea, la última fecha, ya los tengo aquí a la vista hoy y ya estamos terminando. ¿Por qué? Ya estamos en el minuto extra, así es que Ernesto, solo un segundito para terminar de decir lo que va a pasar hoy. El equipo dominicano
El juego primero de hoy, jueves, era Panamá y Puerto Rico, precisamente, y estaba supuesto a ser un juego 3:30 hora de México, es 6:30 aquí, el equipo dominicano enfrentándose a Colombia. Y mañana es la semifinal. Entonces concluimos por el día de hoy. Gracias a todos. En nombre de Alejandro Esteban y Carlos Manuel Estrella, les invitamos a que nos sigan mañana. Buenas noches.